Le arrancó el cabello pensando que era una mesera, pero era la esposa de un multimillonario. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. La arrastraron del cabello delante de todos. Las uñas de Montserrat se clavaron en la nuca de Blanca antes de que ella pudiera reaccionar. El primer instante fue pura desorientación. El peso del cuerpo tirando hacia atrás, el equilibrio perdido en una fracción de segundo, el frío del mármol contra la rodilla cuando cayó. Y luego el dolor. Claro. Sin ambigüedad posible. Montserrat seguía jalando. La arrastraba hacia la entrada del restaurante como si fuera un estorbo que había que sacar a la calle. Y mientras lo hacía, hablaba. Palabras que los 20 comensales que esa noche ocupaban las mesas del Alberán Palacio no olvidarían. Blanca gritó. No fue una decisión. Fue el cuerpo respondiendo antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaba ocurriendo. Lo que Montserrat Villalba no sabía, lo que absolutamente nadie en esa sala sabía, era que un hombre miraba cada segundo de aquella escena desde las cámaras de seguridad del restaurante. Y que ese hombre era el esposo de la mujer a la que estaba arrastrando por el suelo. En menos de 5 minutos, Montserrat Villalba comenzaría a perder absolutamente todo lo que tenía. Pero para entender lo que ocurrió esa noche en el Alberán Palacio, hay que ir al principio. Hay que ir a una carta escrita a mano con tinta azul, 4 páginas, que llegó a un despacho del 4º piso una tarde de octubre. El grupo gastronómico Alberán era uno de los nombres más sólidos de la hostelería de lujo en el Principado de Mónaco. 5 restaurantes distribuidos estratégicamente en el territorio más pequeño y más rico de Europa. 3 en el Boulevard des Moulins, uno frente al puerto deportivo de Fontvielle y el emblema de toda la cadena, el Alberán Palacio, sobre la roca, con terraza de cristal con vistas al Mediterráneo que los fotógrafos de gastronomía pedían en exclusiva cada temporada. Lo había construido Blanca Alberán junto a su esposo Rodrigo durante 12 años. No habían heredado nada. No habían tenido inversores al principio. Habían comenzado con un bistró de 40 cubiertos en el barrio de la Condamine que olía a mantequilla y a ambición sin filtros. Eran ellos dos empleados que cobraban puntualmente aunque ellos no siempre pudieran decir lo mismo, y una deuda bancaria que los hacía dormir 4 horas y discutir el resto. Hubo meses en que Blanca gestionaba la sala por las noches y hacía los pedidos de proveedores por las mañanas, sin tiempo entre una cosa y la otra más que para cambiarse de ropa. Rodrigo llevaba las cuentas y cada semana revisaba los números con la concentración de alguien que sabe que un solo mes malo puede ser el último. No hubo inversores, no hubo rescates, no hubo nadie que apareciera a tiempo a decirles que lo estaban haciendo bien. Y aún así, algo funcionó. Con el tiempo, Rodrigo construyó una cartera de inversiones en mercados inmobiliarios y financieros que lo convirtió en uno de los nombres relevantes de la Costa Azul. Y Blanca transformó aquel bistró de la Condamine en un grupo gastronómico que aparecía en las guías internacionales más exigentes y que reservaban con semanas de antelación personas a las que ella nunca habría imaginado conocer en aquellos primeros años. Pero el éxito tiene un precio que nadie advierte con tiempo suficiente. Cuando el Alberán Palacio entró a su 5º año de operación, Blanca llevaba 18 meses sin poner un pie en la sala de ninguno de sus restaurantes. Gestionaba todo desde su despacho en el 4º piso del edificio corporativo del grupo, márgenes de operación, menús de temporada, contratos con proveedores, auditorías de calidad. El restaurante era perfecto en papel. Perfecto en los números. Las reseñas online lo describían como un referente de la hospitalidad en la Riviera. Fue el papel quien le avisó que algo no estaba bien. Una tarde de octubre, su asistente dejó sobre el escritorio un sobre sin remitente. Dentro, 4 páginas escritas a mano con tinta azul. La firmaba una chica llamada Isabel. Había trabajado como mesera en el Alberán Palacio durante 8 meses. Renunció una noche de diciembre, después de que una clienta habitual la empujara contra un carrito de postres frente a todos los comensales del restaurante, le volcara la bandeja encima y le gritara que era inútil y que personas como ella no merecían trabajar en un lugar así. Isabel reportó el incidente al gerente esa misma noche.
El gerente le respondió que esa clienta gastaba un promedio de 4.000 euros por visita y era conocida en los círculos más influyentes del Principado. Que si Isabel aún no era capaz de manejar clientes exigentes, quizás la hostelería no era el sector adecuado para ella. Isabel renunció al día siguiente. Blanca leyó la carta 3 veces. Luego la dobló, la guardó en el cajón superior del escritorio y se quedó mirando el Mediterráneo desde la ventana hasta que el sol terminó de caer. La luz fue cambiando de naranja a violeta a gris oscuro. Blanca siguió mirando. Esa noche le contó todo a Rodrigo. Estaban en el comedor de casa. La mesa puesta, el vino servido, los platos sin tocar. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió despacio. Instala más cámaras, dijo. Contrata auditores internos. Hay formas de investigar esto sin que tú tengas que. Necesito verlo yo misma, dijo Blanca. Rodrigo la miró. Blanca. Con cámara solo veo lo que pasa cuando alguien sabe que lo graban. Con auditores, escucho lo que los empleados creen que quiero escuchar. Necesito estar dentro. Necesito sentir lo que sintió Isabel cuando esa mujer le volcó la bandeja encima. Eso es absurdo. Lo sé. Rodrigo se recostó en la silla. En 12 años de matrimonio había aprendido a reconocer cuando una conversación ya había terminado antes de terminar oficialmente. ¿Cuánto tiempo? Lo que necesite. 3 semanas, quizás un mes. ¿Y si te reconocen? Llevo 2 años sin aparecer en sala. El personal nuevo no sabe quién soy. Los que llevan más tiempo me ven una vez al mes en reuniones de directivos, con otro registro completamente diferente. Rodrigo meditó durante un momento. Una condición, dijo. ¿Cuál? Las cámaras. Esta semana instalo ángulos adicionales, puntos ciegos cubiertos, calidad de imagen que permita identificar a cualquier persona en cualquier rincón de la sala. Y las monitoro yo, en tiempo real, desde donde esté. De acuerdo. Y si en algún momento la situación se sale de control, su voz bajó ligeramente, te retiras. Sin pensarlo. De acuerdo, dijo Blanca. Rodrigo conocía demasiado bien la diferencia entre de acuerdo y lo haré en boca de su esposa. Pero aceptó. Empieza el lunes. Blanca llegó al Alberán Palacio un lunes a las 9 de la mañana. Uniforme estándar de personal de sala. Blusa blanca de cuello italiano, chaleco burdeos con el discreto monograma del restaurante, pantalón negro de corte recto, delantal de lino. El cabello recogido con una pinza sencilla. Sin joyas. Sin maquillaje más allá de lo básico. Los zapatos de trabajo los había comprado en una tienda del barrio de la Condamine, cómodos, oscuros, sin historia. Se presentó ante Gerardo Pizarro, el gerente, con el nombre acordado. Blanca Serrano, referida por una agencia de selección de personal con la que el grupo trabajaba regularmente. Gerardo le estrechó la mano sin mirarla a los ojos. Le dio un recorrido de 14 minutos, la sala principal, el salón privado, la zona de barra, la entrada a cocina, los vestuarios del personal, la pequeña sala de descanso con sillas de plástico y una cafetera que hacía un ruido mecánico preocupante. El turno de noche empieza a las 6, dijo Gerardo, mirando su portapapeles. Cualquier incidencia, primero a mí. A los clientes, nunca no. A los clientes, siempre lo consulto y le informo en un momento. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo específico que deba saber sobre los clientes habituales? Gerardo la miró como si la pregunta fuera levemente impertinente. Lo aprenderá sobre la marcha, respondió, y se marchó. La primera persona que habló con Blanca sin que ella preguntara nada fue Lucía Mendrano. Lucía llevaba 9 meses en el Alberán Palacio. Turno de noche y fines de semana. Por las mañanas, estudios de auxiliar de enfermería en un centro de Fontpierre. Su madre, Rosa, llevaba 6 meses en lista de espera para una intervención de cadera que la sanidad del Principado cubría solo parcialmente.
Lucía pagaba de su propio bolsillo los complementos médicos, las sesiones de fisioterapia, las consultas privadas que intentaban mantener la movilidad de su madre mientras llegaba la fecha de la cirugía. Esto no se lo contó a Blanca el primer día. Se lo fue contando en fragmentos a lo largo de las siguientes semanas. En los 10 minutos de descanso en la despensa, compartiendo las galletas de mantequilla que Lucía guardaba siempre en el bolsillo del delantal. En los 5 minutos entre turnos mientras colgaban los abrigos en los ganchos del vestuario. En las escasas conversaciones que permitía el ritmo del servicio. Lucía tenía esa habilidad particular de las personas que han aprendido a medir el tiempo porque siempre escasea. Hacía las cosas con la eficiencia tranquila de quien no puede permitirse el lujo de los movimientos innecesarios. Nunca llegaba tarde. Nunca pedía cambio de turno. Cuando alguien en el equipo tenía un mal servicio y necesitaba que le cubrieran una mesa, Lucía lo hacía sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. Blanca lo observaba todo. No podía evitarlo. ¿Tienes familia aquí?, le preguntó Lucía el 6º día, en la despensa, mientras partía en 2 sus galletas de mantequilla con la precisión de quien lleva mucho tiempo dividiendo lo que tiene. Lejos, dijo Blanca. Era suficientemente verdad para no ser una mentira. Lucía asintió sin preguntar más. Cogió su mitad de galleta. Miró el techo un momento. ¿Por qué Mónaco?, preguntó. Porque aquí están los trabajos. Eso dice todo el mundo, dijo Lucía. Y luego se quedan. ¿Tú te quedas? Mi madre está aquí. Una pausa breve. Entonces sí. Blanca pensó en preguntar más. No lo hizo. Había algo en el modo en que Lucía cerraba ciertos temas, sin brusquedad pero con firmeza, que indicaba que existían límites que valía la pena respetar. Que no todo necesitaba ser contado para ser real. Los primeros días en la sala fueron una lección que ningún informe de gestión habría podido darle a Blanca. Aprendió que la mesa 12 tenía una pata ligeramente corta y que había que calzarla con un doble servilletero doblado o el cliente lo notaría al apoyar los codos, generando esa irritación menor que no aparece en las reseñas pero que colorea el recuerdo de la noche. Aprendió que Félix, el sommelier, llegaba siempre con exactamente 5 minutos de retraso, pero que su memoria vinícola era tan prodigiosa y su trato con las personas tan refinado que los clientes frecuentes lo pedían por nombre. Aprendió que el sistema de pedidos digitales instalado a principios de año fallaba intermitentemente con ciertas combinaciones de platos, obligando al personal a memorizar o anotar en papel. También aprendió cosas que no habrían figurado en ningún informe. Aprendió que cuando Gerardo tenía un mal día, el ambiente del turno lo acusaba de un modo específico. Nadie lo mencionaba directamente, pero había una tensión de fondo, una economía de palabras entre el personal, una eficiencia mecánica que era lo contrario de la naturalidad que el Alberán intentaba proyectar. Aprendió que había clientes que pedían con un tono que no era exactamente una petición sino una declaración de superioridad disfrazada de petición. Y que el personal había desarrollado, con la pericia de quien lleva tiempo en esto, sonrisas específicas para esos momentos. Sonrisas que funcionaban como respuesta apropiada y como escudo al mismo tiempo. Al 10º día, casi la descubrieron. Blanca recogía copas sucias del salón privado cuando escuchó su nombre. Su nombre real. ¿Blanca? La voz venía de una mesa junto a la ventana. Se giró despacio. Un hombre de unos 50 años, traje de lana, copa de coñac en la mano. Lo reconoció de inmediato, Laurent Pesson, proveedor de aceites de oliva de producción propia desde una finca en Provenza. 4 años de relación comercial directa, discreta y sólida. Había venido a cenar con un cliente de aspecto financiero. La miró durante un segundo demasiado largo. Blanca cogió las copas con la misma calma con que habría cogido cualquier otra cosa. Me temo que se confunde, señor, dijo en voz baja, pasando a su lado sin detenerse. Buenas noches. Laurent abrió la boca. La cerró. Desvió la vista hacia su cliente y retomó la conversación. Esa noche, en casa, Blanca le contó el incidente a Rodrigo. Mañana te retiras,
dijo él, sin apartar los ojos de las pantallas donde revisaba los registros de las cámaras. Todavía no. Blanca. Laurent Besson habla con medio sector gastronómico de la Costa Azul. Laurent es discreto. Lleva 4 años suministrándonos aceite sin haber comentado jamás los detalles de nuestra relación comercial. Eso no es casualidad. O simplemente no ha encontrado todavía a la persona a quien valga la pena contárselo. Blanca lo miró. Una semana más, dijo. Rodrigo sostuvo su mirada durante un momento. Una semana, concedió. ¿Y si hay otro incidente así, sin discusión? Esa semana fue la que lo cambió todo. El sábado llegó como todos los sábados del Alberán Palacio. A plena capacidad, mesas reservadas con semanas de antelación, el tipo de noche en que el maitre coordina la entrada de reservas con la cadencia del servicio como si dirigiera una partitura. Blanca llevaba la zona central, mesas del 7 al 14. La noche iba bien. La mesa 9, un matrimonio de Ginebra que celebraba algo con champán y sin prisa. La mesa 11, un grupo de ejecutivos que hablaban en 4 idiomas y pedían el menú de degustación sin preguntar el precio. La mesa 13, una mujer sola que leía mientras esperaba a alguien que claramente llegaba tarde. La voz de Montserrat Villalba se escuchó antes de que nadie la viera entrar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar de pie antes de que alguien se digne a recibirme? Esa voz tenía un volumen calculado, suficientemente alto para que lo escucharan las mesas más cercanas, preciso para producir incomodidad sin cruzar el límite del escándalo abierto. Blanca se giró. En la entrada, junto al podio del maitre, había una mujer. Vestido de diseñador en Burdeos profundo que, por un capricho de la coincidencia, era casi del mismo tono que los chalecos del personal. Joyas de diamantes en el cuello y en las muñecas. El cabello rubio perfectamente ordenado. La expresión en su rostro era la de alguien que lleva tanto tiempo acostumbrado a que el mundo se ajuste a su posición que ya no distingue entre lo que merece y lo que simplemente existe para servirle. El maitre la condujo a la mesa 9. Ventana. Vista al puerto. Una de las mejores. Blanca se acercó a Lucía, que recogía un cubierto caído junto a la mesa 11. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Lucía no necesitó mirar hacia donde Blanca miraba. Montserrat Villalba, murmuró. Viene una vez al mes, a veces más. Gerardo nos avisó esta mañana. ¿Avisa con anticipación? Para que nadie pida cambio de turno. Una pausa. Porque si pudieran, lo pedirían todos. Algo se asentó en el pecho de Blanca. No exactamente sorpresa. Cuando viene, siempre ocurre algo. Lucía la miró con la expresión de quien lleva meses explicándole el mundo a alguien que recién llegó. Cuando viene la señora Villalba, dijo, alguien termina el turno llorando. No siempre la misma persona. Pero alguien. ¿Y Gerardo lo sabe? Gerardo la recibe en la puerta. Le trae el pomerol que le gusta antes de que lo pida. Lucía hizo una pausa. Sí. Lo sabe. Gerardo reunió en el pasillo entre sala y cocina a los 4 empleados que trabajaban la zona central. La señora Villalba es clienta frecuente, dijo, con el tono de quien repite algo que ha dicho muchas veces. Tiene preferencias específicas. Lucía, tú llevas la mesa 9. Las demás, apoyo discreto. Miró a Lucía. Ya sabes cómo es. Sin errores esta noche. Lucía asintió. Tenía el bloc de notas apretado contra el pecho. Gerardo, dijo Blanca. Él la miró con la expresión de quien no termina de recordar por qué contrató a cierta persona. ¿Qué? ¿Qué tipo de preferencias tiene exactamente? Las que tenga esta noche. Y se fue. Lucía exhaló despacio, como alguien que lleva tiempo practicando esa particular forma de resignación silenciosa. ¿Qué hacemos?, preguntó Blanca. Lo que siempre. Se alisó el delantal. Sonreír y aguantar. Yo estoy en la zona. Si necesitas apoyo, aquí estoy. No tienes que. Estoy en el turno, dijo Blanca.
Y además quiero. Lucía la miró durante un segundo. Luego asintió. De acuerdo. Y fue hacia la mesa 9. Montserrat Villalba no abrió el menú. Lo dejó sobre el mantel sin tocarlo y señaló a Lucía con un gesto apenas perceptible, el tipo de gesto que se usa con personas a quienes uno considera parte del mobiliario. Agua mineral. Gasificada, pero a temperatura de bodega, no de nevera. Y que no sea la marca suiza que pusieron el mes pasado. Deja un retrogusto metálico. Tenemos Badoit y Perrier, ambas a temperatura de bodega, dijo Lucía, con la voz perfectamente controlada. ¿Cuál prefiere? Badoit. Una mirada a la carta de vinos. ¿Tienen el Chateau Margaux del 15? Lo verifico con el señor Félix en un momento, señora. ¿Puedo traerle el agua mientras tanto? Puede. Una pausa. Y no me haga esperar con lo del vino. Lucía fue a hablar con Félix. Desde la barra, Blanca los observó. Félix consultando en su tablet, moviendo la cabeza despacio, buscando alternativas mientras explicaba algo que Lucía escuchaba con la concentración de quien recibe una instrucción importante. Lucía regresó a la mesa 9. Señora, el Chateau Margaux del 2015 se agotó el mes pasado. Tenemos existencias del 2014 y del 2016, ambos excepcionalmente valorados. El señor Félix estaría encantado de... El 14 está sobreestimado desde que lo incluyó aquella guía inglesa, dijo Montserrat, tamborileando dos dedos sobre el mantel, y el 16 no ha terminado de abrirse. ¿Qué más tienen del mismo productor? Lucía fue a buscar a Félix. Félix vino con la carta completa. Hubo una conversación de 12 minutos en la que Montserrat Villalba rechazó 4 sugerencias sucesivas con la precisión de quien sabe que el otro no tiene más opción que seguir intentándolo. Finalmente aceptó un pomerol. Si tiene que ser, dijo, que sea. Félix pasó junto a la barra de vuelta a su puesto. 20 años de carrera, murmuró, sin detenerse, y todavía hay personas capaces de hacerme sentir como aprendiz de primer año. ¿Cómo lo aguanta? Preguntó Blanca. Una sonrisa pequeña y cansada. Porque el vino que le recomendé es extraordinario, dijo Félix. Y ella lo sabe y no lo va a reconocer. Eso, de algún modo, ya es suficiente. Lucía descorchó la botella con una precisión impecable. Sus manos no temblaban. Sirvió la pequeña cantidad reglamentaria para la cata de aprobación. Montserrat Villalba miró la copa como si contuviera algo dudoso. ¿Está a la temperatura correcta? 17 grados, señora. El óptimo para este. Prefiero 18. Empujó la copa hacia Lucía. Y tráigame el menú de degustación. Aunque no me espero gran cosa esta temporada. Lucía recogió la copa. Volvió a la barra. ¿Bien? Preguntó Blanca. Perfectamente, respondió Lucía. Y fue a buscar el menú. La cena continuó así durante casi una hora. Montserrat Villalba envió el consomé de vuelta porque el caldo estaba opaco, algo técnicamente imposible para un caldo de esa calidad pero imposible de rebatir sin convertir el intercambio en una discusión que nadie quería. Exigió que la silla vacía a su derecha fuera retirada porque le incomodaba saber que estaba allí. Llamó a Lucía 4 veces en 8 minutos. Que si el pan era de esa mañana, que si el aceite era de primera presión en frío, que si podía traer más mantequilla, que si la sal era marina o de mina. En la mesa 11, uno de los ejecutivos detuvo a Blanca discretamente. ¿Todo está bien con esa señora? Preguntó en voz baja, señalando con la mirada. Perfectamente, dijo Blanca, con la sonrisa aprendida. En cocina, el chef ejecutivo vio a Lucía entrar por tercera vez con el plato principal de Montserrat para una corrección menor y miró a Blanca con la expresión de quien ha tenido esta conversación demasiadas veces. ¿Villalba? Preguntó. Villalba, confirmó Blanca. Meneó la cabeza y volvió al pase. Blanca se quedó unos segundos en el pasillo de cocina. Desde allí podía ver la sala a través de la ventanilla de servicio. Podía ver a Lucía regresando a la mesa 9 con el plato corregido,
con esa postura suya de quien mantiene la espalda recta no por orgullo sino por pura determinación. Podía ver a Montserrat Villalba que ni siquiera levantaba la vista cuando Lucía dejaba el plato sobre la mesa, como si la presencia de Lucía fuera una consecuencia del ambiente y no una persona que había caminado desde cocina hasta allí con el único propósito de servirle. Blanca recordó la carta de Isabel. Recordó la frase que había subrayado mentalmente la primera vez que la leyó: no fue solo lo que me dijo. Fue que mientras lo decía, nadie en la sala hizo nada. Todos miraron y nadie hizo nada. Se prometió que eso, al menos esa noche, no ocurriría. El incidente ocurrió a las 9:42 de la noche. La sala estaba en su punto álgido. 6 mesas en distintas fases del menú, el ritmo de cocina sincronizado con el de sala, conversaciones superpuestas, el cristal de las copas, la música de fondo en su volumen exacto. Todo el sistema funcionando con esa elegancia que parece natural y que en realidad es el resultado de años de ajuste. Lucía llevaba el plato principal de Montserrat Villalba, lomo de cordero en costra de hierbas del Mediterráneo con reducción de vino tinto, la especialidad de temporada. Lo sostenía en el brazo derecho, la mano izquierda libre para maniobrar entre las mesas. En ese momento exacto, el cliente de la mesa 10, un hombre que llevaba media cena mirando el teléfono, recibió una llamada y se puso de pie de golpe, sin mirar. La silla salió hacia atrás y el respaldo golpeó el codo de Lucía. El plato se tambaleó. Lo que vino después duró menos de 2 segundos. Lucía estabilizó el plato con un movimiento de muñeca que habría impresionado a cualquier malabarista. Pero el esfuerzo de ese movimiento hizo que su brazo rozara el borde de la copa de vino de Montserrat, que estaba en el filo de la mesa. La copa no cayó. 2 dedos de pomerol oscilaron dentro. Y unas gotas, una cucharadita, quizás menos, salpicaron el borde del mantel. Y el filo del vestido de diseñador de Montserrat Villalba. El tiempo pareció detenerse. Montserrat bajó la vista. Miró las gotas. 3 segundos completos de silencio en que lo único que ocurrió fue que ella contempló aquellas manchas diminutas en su vestido. Y entonces gritó. ¿Qué es esto? No fue el volumen calculado de antes. Fue otra cosa. Algo que se rompía desde adentro. Se puso de pie tan bruscamente que la silla golpeó al camarero que pasaba detrás. En el restaurante, ese mecanismo perfectamente ajustado, todo se detuvo. Las conversaciones se cortaron. Los cubiertos quedaron suspendidos. 20 pares de ojos giraron hacia la mesa 9. Imbécil. Inútil. Montserrat señalaba el borde de su vestido con un dedo que temblaba de furia. Mira lo que has hecho. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? ¿Lo sabes? Lucía había retrocedido 2 pasos. La bandeja todavía en la mano, sostenida por reflejo puro. Señora, lo siento muchísimo, un cliente se levantó sin mirar y me golpeó el codo, no pude evitar que. No me interesa ninguna excusa. La voz de Montserrat subía con cada frase. En mi vida he visto un servicio tan incompetente. Una obra de artesanía destruida por una chica que no sabe ni caminar entre mesas. Gerardo apareció en segundos, demasiado tarde para evitar nada. Señora Villalba, le pedimos 1000 disculpas en nombre del establecimiento, por supuesto nos hacemos cargo de cualquier coste relacionado con la limpieza o reposición. No quiero su dinero de limpieza. La mirada de Montserrat se clavó en Lucía con una frialdad absoluta. Quiero que la despidan. Esta noche. Ahora mismo. No quiero volver a ver a esta persona aquí. Lucía no se movió. No retrocedió. No bajó la vista. No hizo ninguno de los gestos que habrían resultado comprensibles en esa circunstancia. Se quedó exactamente donde estaba, con la quietud de quien ha decidido que no va a dar un centímetro más. Gerardo la miró. Miró a Montserrat. Y en su expresión se dibujó exactamente lo que iba a hacer a continuación. Iba a ceder. Iba a pedirle a Lucía que se retirara. Iba a elegir los 4.000 euros mensuales de Montserrat Villalba por encima de la persona que acababa de hacer todo lo posible para que el plato no cayera al suelo. Blanca se puso delante.
Señora, dijo. Montserrat la miró. Ese tipo de mirada que calibra en un segundo, uniforme, postura, contexto. Análisis rápido de con quién está hablando y cuánta importancia merece la respuesta. ¿Quién eres tú? Personal de sala. Y lo que acabo de presenciar fue un accidente. Un cliente se levantó sin mirar y golpeó a mi compañera. Ella hizo exactamente lo que tenía que hacer para que el plato no cayera. Lo que pasó con las gotas de vino fue consecuencia de ese movimiento de recuperación, no de torpeza ni de descuido. Nadie te ha pedido tu análisis de la situación. Tiene razón, dijo Blanca. Pero lo que sí le pido es que no exija el despido de una empleada que hizo su trabajo con corrección y que se encontró con una circunstancia completamente fuera de su control. Montserrat Villalba la miró durante un segundo largo. Luego miró a Gerardo con la expresión de quien pregunta, sin palabras, si eso va a permitirse. Gerardo abrió la boca. La señorita Serrano es nueva, empezó. No está del todo familiarizada con... Esta señorita nueva, dijo Montserrat, y su voz bajó varios grados de temperatura, acaba de cometer el error más costoso de su corta carrera. Se acercó a Blanca. Un paso. Luego otro. Escúchame bien. Dijo en voz baja, con esa precisión de quien sabe que el susurro hiere más que el grito. Tú no eres nadie aquí. Eres una chica en uniforme que sirve mesas porque esta fue la única opción que encontró. Si crees que tu trabajo consiste en defender a tus iguales cuando cometen errores frente a clientes que pagan lo que tú no ganarías en meses, te equivocas de establecimiento y de profesión. Tu trabajo es sonreír, callar y agradecer que personas como yo consideren que lugares como este merecen nuestra presencia. La sala estaba en silencio. No el silencio de antes. Algo diferente. El tipo de silencio que se produce cuando 20 personas que fingían no estar escuchando deciden dejar de fingir. Blanca no apartó la mirada. Con todo el respeto, dijo, lo que acaba de decir no es cierto. El valor de una persona no lo determina el uniforme que lleva ni el salario que cobra. Algo cruzó el rostro de Montserrat. No exactamente ira todavía. Algo anterior, la sorpresa genuina de quien no está acostumbrado a que le lleven la contraria en público. ¿Cómo has dicho? He dicho que eso no es cierto, repitió Blanca. Y creo que usted lo sabe. Un segundo. 2. Y Montserrat Villalba extendió la mano y agarró a Blanca del cabello. El tirón fue brusco e inmediato. El equilibrio de Blanca se perdió en una fracción de segundo. La rodilla golpeó el mármol. Y Montserrat comenzó a jalarla hacia la entrada del restaurante sin soltar, con la fuerza concentrada y furiosa de quien ha perdido el control de un modo que ya no reconoce. Esto es lo que pasa, decía, con una voz que sonaba casi tranquila en su ferocidad, cuando la gente no entiende cuál es su lugar. Blanca gritó. Escuchó voces en la sala, movimiento, alguien que decía algo en francés, otro que pedía que alguien hiciera algo. Lucía dijo su nombre con una voz que sonaba a punto de quebrarse. El mármol le lastimó la palma de la mano derecha cuando intentó frenarse. Y entonces las puertas del restaurante se abrieron. No desde afuera. Desde adentro. Alguien entró con tanta determinación que las puertas se dieron antes de que pudiera empujarlas del todo. Suéltela. La voz de Rodrigo Alberán llegó al centro de la sala con la claridad y el peso de algo inapelable. No era la voz de los comensales ni la de las reuniones de inversión. Era otra voz. Fría y absoluta como el granito bajo el agua. Montserrat Villalba se detuvo. Rodrigo cruzó la sala en 4 zancadas. Se arrodilló junto a Blanca. Sus manos encontraron los hombros de ella con una delicadeza que contrastaba de forma brutal con todo lo que había ocurrido en los últimos minutos. Blanca. La miraba a los ojos. ¿Estás bien? Sí, dijo ella. Él revisó su respuesta durante un segundo. Tu mano está sangrando. Es superficial. Rodrigo la ayudó a incorporarse despacio. Su brazo en torno a su cintura, firme. Cuando estuvo seguro de que ella se sostenía, se giró hacia Montserrat Villalba.
El silencio en el restaurante era total. Montserrat miraba a Rodrigo. Lo calibraba del mismo modo en que había calibrado a Blanca: uniforme, postura, contexto. Pero Rodrigo no llevaba uniforme. Llevaba el traje de sus reuniones de inversión. Y la expresión en su rostro era algo que no se compra con ningún traje. Ella es mesera, dijo Montserrat, con menos convicción que antes. Fue irrespetuosa conmigo, y yo simplemente. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Rodrigo. No lo preguntó con hostilidad. Lo preguntó con la calma de quien ya sabe la respuesta y necesita que la otra persona la diga en voz alta. Montserrat Villalba. Señora Villalba. Rodrigo asintió muy despacio. Soy Rodrigo Alberán. La señora Villalba procesó el nombre durante 3 segundos. La mujer a la que acaba de arrastrar por el suelo de este restaurante, continuó Rodrigo, con el mismo tono. Es mi esposa. Y la cofundadora de este establecimiento. Y la propietaria de todos los restaurantes de este grupo. Lo que ocurrió en el rostro de Montserrat Villalba fue algo que no requería descripción. El color la abandonó de un modo gradual y visible, como si alguien apagara luces una por una. Eso no es posible. Ella llevaba uniforme. Estaba sirviendo mesas. Por decisión propia, dijo Blanca. Gerardo Pizarro dio un paso adelante. Su voz temblaba ligeramente. La señora Alberán ha estado trabajando de forma encubierta en el establecimiento durante las últimas 3 semanas. Una pausa. Para evaluar la experiencia real del personal y de los clientes. Montserrat los miró. A Rodrigo. A Blanca. A Gerardo. A la sala entera que la observaba en silencio con esa combinación particular de horror y fascinación que solo producen los momentos irrepetibles. Yo no sabía, empezó. Nadie me dijo. Nadie le dijo porque no había razón para decirle, respondió Blanca. Una persona con uniforme de mesera merece el mismo trato que cualquier otra persona. Eso no debería requerir información adicional. Montserrat abrió la boca. Yo nunca habría. ¿Habría qué? La voz de Rodrigo cortó el aire. ¿No habría hecho esto si hubiera sabido quién era mi esposa? ¿Si hubiera sabido que podía afectarle directamente? Una pausa deliberada. Señora Villalba. Eso que acaba de decir es exactamente el problema. Silencio. Rodrigo sacó el teléfono. Seguridad, dijo. Nadie sale del establecimiento hasta que llegue la gendarmería. 2 hombres del equipo de seguridad del Alberán Palacio cruzaron la sala desde sus posiciones. Montserrat retrocedió. Un momento. No pueden. Llamo ahora mismo, dijo Rodrigo, y ya estaba marcando. Tenemos una agresión física documentada en el Alberán Palacio. 16 ángulos de grabación, más los registros de los teléfonos de varios comensales. El agresor está siendo retenido en el establecimiento. Montserrat Villalba empezó a llorar. No de golpe. Fue un llanto que llegó despacio, de la misma forma en que llega la comprensión de las cosas irreversibles. Por favor, dijo. Por favor, tengo hijos. Tengo familia. Yo no. Debió pensarlo antes, dijo Blanca. Rodrigo marcó otro número. Julien. Soy Rodrigo. Una pausa. Necesito que canceles todo lo que tengamos activo con el Grupo Villalba. Contratos firmados, proyectos en desarrollo, negociaciones en curso. Todo. Otra pausa. El motivo es personal y definitivo. Montserrat escuchó eso y lo entendió. Su esposo, Héctor Villalba, llevaba meses en negociaciones con Rodrigo para un desarrollo inmobiliario en Mónaco. 40 millones de euros. Años de trabajo previo. Relaciones construidas en cenas y en los márgenes de eventos donde ese tipo de acuerdos se sellan antes de firmarse en papel. Todo eso había terminado en los últimos 30 segundos. El negocio de Héctor, susurró. Nosotros dependemos de él. Llame a su esposo, dijo Rodrigo. Explíquele lo que pasó esta noche. Si tiene preguntas, que me llame a mí directamente.
Hizo una tercera llamada. A su abogado. Breve, técnica. Agresión física documentada. Grabación en custodia. Instrucciones de proceder con la denuncia formal. Mientras tanto, varios comensales habían sacado los teléfonos. No todos. Pero suficientes. Montserrat los vio. Los teléfonos apuntando hacia ella. Lo procesó. Y en ese momento, creo que fue cuando comprendió con exactitud lo que había hecho y lo que significaría a partir de ese instante. La gendarmería llegó 17 minutos después. 17 minutos en que Montserrat Villalba intentó hablarle a Blanca 3 veces. La primera para disculparse. La segunda para intentar explicar algo que no terminó de formular. La tercera para decirle que ella no era así, que algo se le había ido de las manos, que Blanca tenía que entender. Las 3 veces, Blanca se alejó. No con hostilidad. Con la misma calma con que había respondido a todo esa noche. Era la calma del agotamiento y de algo más, la claridad de quien ha visto algo definitivo y sabe que no hay nada que negociar. Cuando los gendarmes se llevaron a Montserrat Villalba, ella lloraba en serio. El maquillaje desechó. El vestido de diseñador con aquellas 2 gotas de pomerol todavía visibles en el borde del dobladillo. La cabeza inclinada. Blanca se quedó junto a la barra. Su mano derecha, que un enfermero del servicio del restaurante había limpiado y vendado, latía con un dolor sordo. Rodrigo se colocó a su lado. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Todavía procesándolo. ¿Viste todo?, preguntó ella. Desde el momento en que llegó. Una pausa. Cuando te agarró del cabello ya estaba bajando las escaleras. ¿Cuánto tardaste? 4 minutos y 20 segundos desde que salí de la oficina hasta que entré por esa puerta. Su voz no cambió de tono. Los 4 minutos más largos de mi vida. Blanca le apoyó la cabeza en el hombro durante un segundo. Solo uno. Luego se giró hacia donde estaba Lucía, inmóvil junto a la barra, el bloc de notas todavía en la mano apretado hasta que los nudillos estaban blancos. ¿Estás bien?, le preguntó Blanca. Lucía la miró. Bajó la vista. Señora Alberán. Yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido. Lucía. Habría actuado de otro modo, habría. Lucía. Blanca puso una mano sobre su hombro. Actuaste exactamente como debías actuar. Hiciste tu trabajo con una corrección perfecta durante toda la noche y en ningún momento perdiste la dignidad bajo una presión que habría doblegado a cualquiera. No tienes nada de lo que disculparte. Lucía parpadeó. Y entonces hizo algo inesperado, se echó a reír. Breve, algo histérica, de esas risas que salen cuando la tensión acumulada durante horas no encuentra otra salida. Blanca también sonrió. Un poco. Venga, dijo. ¿Tienes lo que queda del turno? Técnicamente sí. Entonces yo también. Se alisó el delantal. La mesa 13 todavía espera al que llegó tarde. Blanca se dirigió al centro de la sala. Las conversaciones habían retomado en varios de los grupos, ese murmullo que vuelve cuando algo intenso ha terminado y la gente intenta recuperar el tono de normalidad. Pero la miraban. La mayoría la miraban. Algunos con algo que podría llamarse respeto. Otros con la incomodidad de quien ha presenciado algo que va a recordar mucho tiempo y todavía no sabe exactamente cómo encajarlo. Se aclaró la garganta. Les pido disculpas por la interrupción, dijo, con una voz suficientemente clara para que la escucharan en toda la sala. Soy Blanca Alberán, cofundadora del grupo gastronómico Alberán y propietaria de este establecimiento. Una pausa. He estado trabajando en este restaurante durante 3 semanas, como personal de sala, de forma encubierta, porque recibí información sobre el trato que algunos clientes dispensan a nuestro personal y quería comprobarlo en primera persona. Otra pausa. Esta noche vi cosas que no quería ver. Y vi también a una persona, señaló a Lucía sin apartar la vista de la sala, hacer su trabajo con una dignidad que no voy a olvidar. Silencio.
Lo que han presenciado esta noche no representa lo que el Alberán Palacio es ni lo que queremos que sea. Nuestro personal merece trabajar sin ser humillado. Y cualquier cliente que cruce esa línea sabrá que hay consecuencias reales. No como excepción. Como norma. El matrimonio mayor de la mesa junto a la ventana empezó a aplaudir. Despacio. Luego con más convicción. Otras mesas se unieron. No todas. Pero suficientes para que el sonido llenara la sala durante varios segundos. Gracias. Dijo Blanca. Que tengan una buena noche. Y fue a ver si la mesa 13 quería algo más. Lo que siguió se desarrolló en semanas. La grabación de seguridad del Alberán Palacio, 16 ángulos, imagen en alta definición, fue entregada a la gendarmería esa misma noche. A eso se sumaron los videos de los teléfonos de varios comensales que habían grabado en tiempo real. Montserrat Villalba fue procesada formalmente por agresión física. En 48 horas, las imágenes habían salido del ámbito judicial y circulaban en Internet. No por iniciativa del Grupo Alberán. Por la de los comensales, que tenían criterio propio sobre que merecía ser visto. El número de visualizaciones creció de un modo que ninguna campaña de comunicación podría haber generado. Millones de personas que nunca habían pisado Mónaco vieron a Montserrat Villalba arrastrar a una mujer por el suelo de un restaurante. Y en esas imágenes reconocieron algo que quizás habían visto antes, en otra sala, con otro uniforme, con sus propias manos. Los comentarios, las columnas de opinión, las discusiones públicas. El nombre de Montserrat Villalba apareció en todos ellos. No por lo que había construido en su vida, sino por lo que había hecho en aquellos 3 minutos. Los clubes sociales a los que pertenecía le pidieron, con distintos grados de delicadeza, que no renovara su membresía. Los comités de beneficencia en los que participaba encontraron razones administrativas para reorganizar sus juntas directivas. Las amigas con las que almorzaba cada semana desarrollaron agendas repentinamente ocupadas. El mundo que Montserrat Villalba había habitado durante décadas le cerró la puerta. No de golpe. Peor que eso, en silencio, una a una, sin que nadie le diera explicaciones. Héctor Villalba llamó a Rodrigo 4 días después del incidente. La conversación duró 7 minutos. Rodrigo contó luego que Héctor había hablado con una voz tranquila y sin hostilidad, como quien ya ha tomado una decisión y solo llama para informar de ella. Canceló el proyecto conjunto de forma oficial y amistosa. Y le comunicó a Rodrigo que había iniciado los trámites de separación. Que llevaba años buscando la razón que le permitiera dar ese paso. Y que su esposa se la había dado ella misma. Montserrat Villalba fue condenada por agresión. La sentencia incluyó multa considerable y servicios comunitarios. Meses después, alguien le dijo a Blanca haberla visto trabajar detrás de la barra de un café del barrio de La Condamine. Sin joyas. Sin diseñador. Blanca no lo pudo verificar. No lo intentó. La semana siguiente al incidente, Blanca convocó una reunión con todo el personal del Alberán Palacio. No en el salón de eventos. No con discursos preparados. En la sala de descanso del personal, con las sillas de plástico y la cafetera que funcionaba según su propio criterio. Antes de empezar, Blanca preparó café para todos. No pidió a nadie que lo hiciera. Lo hizo ella. Algunos empleados la miraron sin saber exactamente cómo interpretar ese gesto. Otros lo entendieron de inmediato. Se presentó correctamente, quién era, por qué había estado allí, lo que había aprendido. Nadie la interrumpió. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio en que nadie dijo nada. No porque estuvieran incómodos, sino porque estaban procesando. 12 personas que llevaban meses, algunos años, trabajando en ese restaurante y que en esa sala de descanso con café y sillas de plástico veían a la propietaria de todo el grupo sentada entre ellas como si fuera la cosa más natural del mundo. La primera en hablar fue Lucía. ¿Podemos decirle algo, señora Alberán? Blanca, dijo ella. Por favor. Una sonrisa pequeña. ¿Podemos decirle algo? ¿Blanca? Claro.
Hablaron durante 1 hora y cuarto. Sobre los clientes que los maltrataban de forma sistemática y a los que el sistema no tenía modo de frenar. Sobre los momentos en que necesitaron apoyo de la dirección y no lo encontraron. Sobre cosas concretas. La iluminación deficiente en el corredor de acceso al personal, el proceso confuso para reportar incidentes, el protocolo de comunicación con cocina que generaba fricciones innecesarias. Blanca tomó notas. Encontró el cuaderno en el bolsillo del delantal que todavía llevaba puesto. Gerardo estuvo en esa reunión. Habló poco. Al final, cuando los demás salían, se acercó a Blanca. Señora Alberán. Debí actuar de otro modo la noche del incidente. Cuando la señora Villalba exigió el despido de Lucía. Blanca lo miró. Sí, dijo. Debió. Silencio. ¿Qué ocurrirá con mi posición? Eso depende de lo que ocurra en los próximos meses. Cometió un error importante. Que sea el último determinará mucho. Gerardo asintió y se marchó sin decir más. 2 semanas después del incidente, Blanca bajó al pequeño despacho junto a la sala y llamó a Lucía. Lucía entró con esa postura suya de quien está preparada para cualquier cosa menos para algo bueno. Blanca le ofreció café. Lucía lo aceptó. Quiero pedirte algo, dijo Blanca. Lo que necesite. Quiero que te encargues de la formación del personal nuevo. No como gerente de sala todavía. Como responsable de integración y protocolo. Un rol nuevo, con remuneración ajustada y con proyección clara hacia el siguiente nivel. Lucía la miró. Solo llevo 9 meses de experiencia en hostelería. Llevas 9 meses en este restaurante. Y tienes algo que no se enseña en ningún curso, sabes exactamente lo que significa tratar bien a un cliente desde el lado que sirve, y lo que significa que te traten bien desde el lado que recibe. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que necesito que enseñes. Lucía miró la taza de café. Mi madre, empezó. Lo sé, dijo Blanca. Me lo contaste en la despensa. El 6º día. Las galletas de mantequilla. Silencio. El Grupo Alberán cubre los gastos médicos complementarios del tratamiento de tu madre. Incluida la intervención de cadera. Sin condiciones, sin plazos, sin ningún tipo de devolución. Una pausa. No es caridad. Es lo mínimo que puede hacerse por alguien que mantuvo la dignidad en condiciones en que habría resultado perfectamente comprensible perderla. Lucía dejó la taza sobre la mesa muy despacio. No dijo nada durante varios segundos. Gracias, dijo finalmente. En voz tan baja que apenas llegó. No me las des todavía, respondió Blanca. El manual de formación que tendrás que redactar tiene 60 páginas mínimo. Y la primera versión la necesito en 3 semanas. Lucía se echó a reír. Esa risa suya, breve y honesta, de quien ríe porque sí y no porque haya algo que lo justifique. De acuerdo, dijo. Esa noche, Rodrigo y Blanca cenaron en casa. Sin restaurante. Sin sala orquestada. La cocina de su casa, 2 platos de pasta y el vino que quedaba de la semana anterior. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó Rodrigo. Blanca pensó antes de responder. Encontré más de lo que buscaba, dijo. Y también cosas que no quería encontrar. ¿Cómo cuáles? Que me había convertido en alguien que gestionaba 5 restaurantes sin saber lo que realmente ocurría dentro de ellos. Que había delegado no solo la operación, sino el criterio. El juicio sobre qué es aceptable y qué no. Una pausa. Y que llevábamos un tiempo hablando mucho de proyectos y poco de lo que importa. Rodrigo la miró. ¿Cuándo empezó eso? No lo sé exactamente. Eso es lo preocupante. Silencio. El tipo de silencio que existe entre personas que llevan suficiente tiempo juntas como para no necesitar llenarlo. ¿Sabes qué vi esa noche en las cámaras?, preguntó Rodrigo, antes de bajar. ¿Qué? Vi a una persona que intervenía cuando podría no haberlo hecho.
Que ponía el cuerpo por alguien que no la conocía y que, desde el rol que llevaba esas semanas, no tenía ninguna obligación formal de proteger. La miró. Recordé por qué te elegí como socia al principio de todo. Eso fue hace 12 años. Exactamente. Blanca levantó la copa. Rodrigo levantó la suya. A los próximos 12, dijo ella. A los próximos 12. Hay algo que ocurrió en esas semanas en el Alberán Palacio que no figura en ningún informe de gestión y que es, sin embargo, lo más importante que aquella experiencia dejó. El poder no protege de ver claramente. A veces, todo lo contrario. Cuando se está en el lado que no tiene poder, cuando se es la persona con el delantal y el bloc de notas y la sonrisa que hay que sostener durante 6 horas seguidas, se ven cosas que desde arriba son invisibles. Se ve quién realmente sostiene el peso de cada jornada. Se ve la diferencia entre los lugares que funcionan porque hay personas que se cuidan entre sí, y los que solo funcionan porque nadie ha tenido todavía el valor de decir basta. Y se ve a las personas. No los roles. Las personas. Lucía, que guardaba galletas de mantequilla en el bolsillo del delantal para compartirlas en el único descanso de la noche y que trabajaba doble jornada para pagar la operación de una madre que nunca se quejaba. Félix, que llegaba 5 minutos tarde cada noche pero cuyo trato con los clientes era tan extraordinario que lo pedían por nombre desde hacía años. El chef ejecutivo, que rehacía platos con la misma exigencia la 4ª vez que en la primera, porque su nombre estaba en esos platos aunque nadie en la sala lo supiera. Montserrat Villalba pensó que nadie importante la miraba esa noche. En ese error estuvo todo. El respeto no debería funcionar como moneda que se entrega cuando el otro puede devolverla. Debería ser el punto de partida, no la recompensa. Lo que se da por defecto, antes de saber el nombre, el cargo, el salario o el precio del vestido de quien está al otro lado. Y quien no lo entiende así, tarde o temprano, lo aprende de otra manera. Montserrat Villalba lo aprendió. Blanca también lo aprendió, a su manera. Aprendió que el restaurante que pensaba conocer era en gran parte una construcción hecha desde lejos. Y que la realidad, la que importaba, estaba en la sala, en la cocina, en los 10 minutos de descanso con 2 galletas de mantequilla en una despensa que olía a pan reciente. Ahora baja con más frecuencia. No para vigilar. Para estar. Y si alguna vez, en cualquiera de sus restaurantes, alguien trata a uno de sus empleados del modo en que Montserrat Villalba trató a Lucía aquella noche, lo sabrá en el momento exacto en que ella decida que ya es suficiente.